Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Desde el Seminario Binacional Nuestra Señora de la Paz, la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Ipiales presenta un encuentro con la Palabra de Dios. Crecerá la verdad, crecerá el amor. Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Padre nuestro, santo es tu nombre. Que tu palabra... Un saludo cordial a todos los televidentes de este gran programa, Un Encuentro con la Palabra. Sean bienvenidos a este espacio para escudriñar las Escrituras, para encontrarnos con Jesús a través de la Sagrada Escritura. Ahora nos disponemos a escuchar el texto del siguiente domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas fue compuesto después del Evangelio según San Marcos. En el esquema del Evangelio de San Marcos tiene tres partes. La primera parte, Jesús está predicando en Galilea. La segunda parte, Jesús en camino. Y la tercera parte, los acontecimientos en Jerusalén. El evangelista Lucas toma el Evangelio según San Marcos y en la segunda parte, cuando nos va a tratar especialmente el tema del discipulado, San Lucas va a introducir un material propio, que serán sobre todo las parábolas. En esta sección que empieza ahora en el capítulo 9, versículo 51 del Evangelio según San Lucas, empezamos la segunda parte de este Evangelio. Está esta inserción que hace el Evangelio de San Lucas entre el segundo anuncio de la pasión y el tercer anuncio de la pasión. Jesús se encuentra en camino. Ha partido de Cesarea de Filipo acompañado de sus discípulos y se está dirigiendo a Jerusalén. Jerusalén será el lugar de la pasión, será el lugar de la cruz, pero también será el lugar de la resurrección. San Lucas destaca especialmente la importancia de Jerusalén, ya que este evangelio empieza en Jerusalén y termina también en Jerusalén. Y será el evangelista que nos va a decir que de Jerusalén saldrá la salvación para el mundo entero. Es muy importante el templo, es muy importante la ciudad santa de Jerusalén. La mayor parte de este tercer evangelio, llamado el Evangelio de San Lucas, se desarrolla entonces en el camino, y esto también es importante. En el evangelio que hemos acabado de escuchar, nos dice que Jesús se afianzó en la idea de ir a Jerusalén. Jesús sube a Jerusalén y mientras va de camino, el Señor sobre todo va a predicar. Ya dijimos el discurso de las parábolas que va a ser muy hermoso en este evangelio. Al iniciar este evangelio, de una vez se proyecta lo que sucederá en Jerusalén. Se llegaron los días y Jesús se afianzó en la idea de subir a Jerusalén y allá el Señor Jesús entregará su vida y mientras va de camino catequizará de manera muy especial a sus discípulos. Esta segunda parte del Evangelio podríamos decirla que es la parte del discipulado. Por eso parte con un tema justamente que es el tema del seguimiento. En el Evangelio que hemos escuchado hay como dos escenas. Una primera escena, Jesús está pasando por el lugar de los samaritanos. Recordemos que el territorio de Israel se encontraba
dividido en tres partes: la región de Galilea, donde se encuentra el mar que lleva su mismo nombre, Nazaret, Cafarnaúm, donde el Señor había predicado; la región de Samaria, por la cual el Señor tiene que pasar para llegar a la tercera región, que es Judea, donde se encuentra Jerusalén. El evangelista nos dice que había dificultades con los samaritanos, quienes no quisieron acoger al Señor Jesús. De una vez una actitud de rechazo a la palabra del Señor. Pero no solamente por parte de este grupo de los samaritanos, también por parte de los discípulos. Los discípulos no reaccionan bien, y por eso alguno va a decir: ¿por qué no mandamos que caiga fuego para que destruya a estas personas? Y el Evangelio dice que el Señor los va a regañar, les va a reprochar su actitud. Tanto los discípulos como estos samaritanos están representando a aquellos que se oponen al camino de Jesús, aquellos que quizá no quieren que el Señor suba a Jerusalén, no han entendido. San Marcos es mucho más explícito cuando va a destacar la torpeza de los discípulos para entender el mensaje de la cruz. San Pablo va a decir que para aquellos que se pierden la cruz, pues es una necedad. Es difícil entender el misterio de la cruz, y los contemporáneos de Jesús tampoco lo entendían muy bien. Entonces, en la primera parte del Evangelio de hoy encontramos ese rechazo por parte del pueblo, pero también por parte de los discípulos. Y esto extraña bastante, porque los discípulos han sido testigos de muchos milagros que el Señor ha realizado. Han sido testigos de la predicación, han escuchado la predicación de Jesús, y sin embargo no comprenden, no entienden bien qué significa caminar con Jesús. En el Evangelio de San Marcos, por primera vez escuchamos aquellas palabras que Jesús les decía a ellos: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. San Lucas insiste: cada día, y que me siga. Pues de eso se trata entonces este camino de seguimiento, camino de exigencia. Acompañar a Jesús a Jerusalén implica padecer con Cristo, morir con Cristo y resucitar con Él. En la segunda parte del Evangelio que hoy hemos escuchado, encontramos este tema del seguimiento. 3 personas se acercan a Jesús. Uno de ellos le dice: Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le dice: está bien, pero te recuerdo que las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El seguimiento de Jesús se tiene que hacer desde el desprendimiento, desde la renuncia, desde la pobreza. Jesús fue un hombre pobre, y el seguimiento de Jesús tiene que hacerse desde esa renuncia. Está bien, ¿quieres seguir a Jesús? Pues tienes que renunciar. Tienes que renunciar a aquello que te impide hacer un seguimiento radical del Señor. A otro Jesús le dice: sígueme. Las mismas palabras que Jesús les dijo a los pescadores a orillas del mar de Galilea. Y este dice: está bien, te voy a seguir, pero primero quiero que me dejes enterrar a mi padre. Otro también le dice: pues yo te quiero seguir, pero pues tengo que hacer otras cosas. Jesús nos exige radicalidad. La respuesta del Señor va a ser: aquel que ponga su mano en el arado y regrese a mirar no es digno de ser mi discípulo. En la segunda parte del Evangelio de hoy entonces encontramos unas personas que desean seguir a Jesús y otras personas a las cuales el Señor Jesús las invita al seguimiento. No importa quién es el primero que toma la iniciativa, siempre es Dios es el que llama, pero nos exige radicalidad. No se trata de una renuncia de la familia o de un odio a la familia, como dirán otros textos bíblicos. Se trata del radicalismo evangélico. Aquel que esté dispuesto a seguir a Jesús, de acompañar a Jesús a Jerusalén, tiene que ser capaz de renunciar, incluso de aquellas cosas que le duelen. Todos nosotros, queridos hermanos, estamos en este camino de ser discípulos y misioneros, y por lo tanto tenemos que renunciar a nuestros apegos. Hay muchas cadenas que nos mantienen atados y que nos impiden hacer un seguimiento, ya les dije, radical del Señor. Tenemos que renunciar a nuestro pecado, tenemos que renunciar a las seguridades falsas que tenemos en este mundo y lanzarnos a la aventura de seguir a Jesús, que es el Maestro, que todo lo sabe, que todo lo puede. Sabemos que el camino no es fácil, que el camino es exigente, que tenemos que tomar el camino angosto, porque el camino ancho es aquel amplio que nos lleva a la perdición, pero el camino angosto es el camino de la cruz, es el camino del sufrimiento, es el camino del profetismo, que significa hablar en nombre de Dios, y en ese ejercicio de hablar en nombre de Dios, pues anunciar el reino y denunciar las injusticias. Y sabemos que eso cuesta, que eso es difícil. La suerte de los profetas del Antiguo Testamento fue difícil.
Jeremías nos da un gran testimonio cuando nos dice que era apedreado, que sufrió muchísimo por hablar en nombre de Dios. Los profetas modernos también, la iglesia misma sufre persecución por hablar en nombre de Dios, por decir la verdad, por denunciar la injusticia. En esta segunda parte del Evangelio se destacará también a Jesús como profeta. Y ese es el reto, queridos hermanos. Si nos acercamos a Jesús, si queremos estar con Él, pues tenemos que entrar en comunión de vida con Él, para morir a nuestro pecado, para morir a esas seguridades y, repito, lanzarnos a la aventura de seguirlo con radicalidad, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Finalmente los discípulos lo acompañaron a Jesús, pero cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, lo abandonaron. Jesús se quedó solo. Aquellos a quienes había catequizado durante tanto tiempo. Nosotros tenemos una ventaja, y es que los discípulos de Jesús no habían experimentado todavía la energía y la fuerza de la resurrección, y por eso abandonaron al Maestro. Pero en cuanto reciben la fuerza del Espíritu Santo, sus miedos se van a terminar. Abrirán las puertas y predicarán valientemente el Evangelio hasta los confines de la tierra, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La ventaja nuestra es que ya hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos el testimonio de los apóstoles y hemos experimentado que Jesús está vivo, que ha resucitado. De allí, mis hermanos, que debemos comprometernos valientemente en el anuncio de la palabra, en ser testigos creíbles, en ser testigos fieles, en anunciar a tiempo y a destiempo el mensaje de Jesucristo, en sufrir, si es necesario, la persecución a causa de decir la verdad, y a comprometernos para que el reino de Dios se pueda extender, para que la palabra del Señor se pueda extender y nosotros tengamos una experiencia de encuentro personal con el Señor Jesús a través de la Sagrada Escritura. Que la meditación en este texto bíblico nos permita a nosotros descubrirnos como discípulos auténticos, como misioneros auténticos, y en el lugar donde nos encontremos, en la familia, en el trabajo, allí en el hogar, allí en el lugar de deporte, en el lugar donde estemos, donde tengamos que vivir nuestra existencia, que allí seamos testigos del Evangelio, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio de vida. Que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos acompañe a todos, que Jesucristo, buen Maestro, nos permita ser discípulos fieles de su palabra. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Desde el Seminario Binacional Nuestra Señora de la Paz, la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Ipiales presenta un encuentro con la Palabra de Dios. Crecerá la verdad, crecerá el amor. Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Padre nuestro.